Bien, continuemos entonces con el contrato social ahora. Rousseau decía, ya sugirió que la mayoría de los gobiernos existentes son ilegítimos y eso de alguna manera lo obliga a formular la pregunta, ¿qué sería un gobierno legítimo? ¿Qué condiciones debería reunir? Y la respuesta que va a dar Rousseau es que solo un soberano surgido de un contrato social puede ser legítimo. Pero el contrato, dice Rousseau, debe ser tan preciso que cualquier alteración, por mínima que sea, lo convertiría en inocuo. Veamos entonces qué tipo de contrato es el que Rousseau tiene en mente para entender cómo piensa Rousseau el problema de el poder legítimo. Lo primero que va a hacer Rousseau es descartar una idea que, como vimos, defendió Hobbes, que es la idea del surgimiento del derecho a partir de la fuerza, ¿no? Como ya sabemos, Hobbes no tiene ningún problema en ver que el derecho pueda surgir de la fuerza, ¿no? Si un conquistador se impone su autoridad y quien la acepta por temor, bueno, eso no, no hace ilegítimo al vínculo según Hobbes. Rousseau sí se va a oponer a la idea de que de la fuerza pueda surgir el derecho. ¿Sí? Rousseau dice, si el deber de obediencia se deriva de la fuerza, entonces al superar en fuerzas al soberano tendría pleno derecho de desobedecer. Es decir, apenas tengo más fuerza que el soberano, me libero de la obligación de obedecer. Y dice, bueno, esto no tiene sentido. La obligación tiene que reposar en algo más que en la pura supremacía de las fuerzas de uno sobre otro. Si no, estamos registrando el hecho de que se obedece al más fuerte. ¿Sí? Rousseau dice, sí, esto es verdad. Yo puedo garantizar que nunca se va a desobedecer esa regla. Al que tiene más fuerza se lo obedece. Pero ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Qué derecho se disuelve cuando se disuelve la fuerza? ¿Sí? Cito a Rousseau, la palabra derecho no añade nada a la fuerza. No significa aquí absolutamente nada. ¿Sí? Y luego Rousseau dice, busco el derecho y la razón. No discuto acerca de los hechos. A Rousseau le interesa cuál sería un fundamento legítimo del derecho. No quiere constatar que existe la fuerza y la dominación, porque eso ya lo sabe. Quiere saber cuáles son las condiciones en las que la fuerza y la dominación pueden ser legítimas. Y no toda forma de coerción lo es. ¿Sí? Cito a Rousseau. Quiero buscar si en el orden civil puede haber una regla de administración legítima y segura tomando a los hombres tal como son y a las leyes tal como pueden ser. Retengamos esta fórmula de Rousseau porque, bueno, tiene muchísimo de interés. Por un lado, tomando a los hombres tal como son, ¿no? O sea, ahí uno puede decir, es evidente que ahí hay una huella maquiavelana. Y sin embargo dice, y tomando las leyes tal como pueden ser. ¿Sí? No se queda simplemente con cómo son los hombres, sino que piensa también en cómo pueden ser las leyes. ¿Y de qué depende cómo pueden ser las leyes? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero voy a agregar yo ahora una tercera dimensión, que es cómo debe ser un orden para ser legítimo, ¿no? Entonces, registremos estos tres registros, vale la redundancia. Los hombres tal como son, las leyes tal como pueden ser, y la obligación política o la legitimidad tal como debe ser, ¿no? Son tres preguntas distintas y las tres van a ser importantes. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo pueden ser las leyes? ¿Cómo debe ser un orden para ser legítimo? Entonces, esto nos complica un poco las cosas. Porque tenemos, por un lado, hombres que son por naturaleza libres e iguales.
y por otro lado una exigencia que es la de establecer un orden que no vulnere la libertad y la igualdad natural. ¿Sí? Tanto en Hobbes como en Locke no parece un problema sacrificar algo del derecho natural, de la libertad y la igualdad naturales, a cambio de una autoridad que brinde seguridad, que brinde garantías a la propiedad o a la, etcétera. Rousseau plantea las cosas de otra manera. El derecho de exigir obediencia tiene que realizarse junto con la afirmación de la igualdad y la libertad individuales. ¿Sí? No está en el razonamiento de Rousseau permitido hacer una transacción de derechos naturales a cambio de autoridad política. Tenemos que conservar la libertad y la igualdad naturales intactas. El poder político, si quiere ser legítimo, no puede restringir la igualdad ni la libertad de los hombres, y por eso la solución hobbesiana, derivar el derecho del hecho de la dominación, es inadmisible para Rousseau. Y por otro lado, sabemos por lo que vimos en el discurso sobre el origen de la desigualdad que tampoco puede derivarse el derecho de propiedad, o mejor dicho, no puede derivarse el gobierno de la necesidad de resguardar el derecho de propiedad como haríamos en Locke, porque la propiedad no es natural, es un acto ilegítimo que da origen a una sociedad civil injusta y corrompida. Entonces, tenemos hombres en estado de naturaleza que por vía de azares funestos y catástrofes varias llegaron a la sociedad civil. ¿Sí? Rousseau no parece alguien muy un amigo de la humanidad, ¿no? Pese a que el hombre rousseauiano fue caracterizado como el buen salvaje, bueno, en general no nos pinta una imagen de la vida en sociedad demasiado eh, entusiasmante, ¿no? Es una vida plagada de conflictos y de corrupción, ¿sí? O podríamos decir, sin forzar el argumento, una guerra institucionalizada de ricos contra pobres. ¿Sí? Un poder instituido por la fuerza e ilegítimo. Bueno, ese es el contexto en el que Rousseau piensa el contrato social. Cito a Rousseau. Los hombres necesitan modificar su manera de ser para no perecer. Pero, ¿en qué puede...? Bueno, registremos también esto, ¿no? Los hombres necesitan modificar su manera de ser. Esta maleabilidad de la manera de ser de la naturaleza humana no estaba presente en ningún autor anterior. Digo esto para apoyar mi comienzo de la clase en el que hablé de la maleabilidad de la naturaleza humana. ¿En qué puede consistir esta modificación de la manera de ser? Bueno, en la fundación de un derecho de exigir obediencia al tiempo que se mantiene la libertad de cada individuo. Ahora, ¿es posible hacer esto? Bueno, vamos a ver cómo lo plantea Rousseau. Cito: ¿cómo encontrar una forma de asociación que proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo, permaneciendo tan libre como antes? Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Sí, es extraordinariamente ambicioso lo que se propone Rousseau. ¿No? Preservar al hombre tan libre como antes e instituir un poder con autoridad para ejercer la coerción sobre esos individuos. ¿Cuál es la respuesta? Cito de nuevo: cada uno de nosotros pone en común toda su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general, y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo. Rousseau afirma abiertamente entonces que este contrato tal vez no existió nunca formalmente, pero sin embargo lo que le interesa a Rousseau no es una historia
de la constitución de las sociedades políticas, ¿no? Ya sabe que muchas sociedades políticas se formaron de muchísimas maneras, ¿no? Cito de nuevo. Hay 1000 maneras de juntar a los hombres, pero hay una sola de unirlos. Es por ello que doy en esta obra tan solo un método para la formación de sociedades políticas. Si bien, en la multitud de agregaciones que actualmente existen bajo este nombre, es posible que no haya dos que se hayan formado de la misma manera, y tal vez ninguna que se haya formado de la manera que yo establezco. ¿Sí? La manera que yo establezco es la única legítima, y tal vez ninguna se haya formado así. Dicho de otro modo, todos los gobiernos que existen sobre la faz de la Tierra son ilegítimos. ¿Sí? ¿Por qué me detengo a subrayar esto? Porque comencé la clase diciendo es el último de los ius naturalistas y el primero de los autores de la era de las revoluciones. Bueno, acá está el núcleo conceptual que sostiene a Rousseau como un autor de la era de las revoluciones. ¿Sí? Es un autor que dice todo gobierno prácticamente es ilegítimo. Entonces, nos está dando las herramientas para denunciar cualquier orden realmente existente y para justificar una sublevación contra él. Lo que está intentando entonces es comprender cuál puede ser una fuente legítima del derecho cuando ninguno de los gobiernos que existen puede decir que se sostiene en una fuente legítima del derecho, ¿sí? ¿Qué forma debería asumir la política para ser legítima? Y Rousseau apela a una solución del problema singular, vamos a decirlo, que es encararlo por la vía de la generalización y la formalización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No hay en Rousseau una apelación sustancial a una idea del bien. ¿Sí? No hay 10 mandamientos ni ningún otro contenido que Rousseau pueda dar para establecer qué es un orden legítimo, ¿sí? Y esto no es un problema, no es por una falencia de Rousseau, no es porque Rousseau no pueda imaginar qué sería un buen orden, digamos. Eso no tendría ningún interés teórico. Rousseau lo que está buscando es fundamentar la legitimidad del poder político en la voluntad general, es decir, en una voluntad que emerge del pueblo. No es estrictamente, vamos a verlo, la voluntad del pueblo sin más, pero es una voluntad que emerge del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que pueda ser legítimo no lo puede dar un teórico como Rousseau ni como ningún otro, sino que un pueblo tiene que dárselo a sí mismo. Por esto no es Rousseau el que dice estrictamente qué tienen que decir las leyes. ¿No? El contrato social no es un tratado en el que se explica qué tienen que decir las leyes para que el gobierno sea legítimo. ¿Por qué? Porque la legitimidad proviene de la voluntad general. Es decir, de una forma de manifestarse de la voluntad del pueblo. Entonces, si gobierna... A ver, si las leyes las escribe Rousseau, bueno, gobierna Rousseau, no gobierna el pueblo, y eso no es legítimo. Rousseau no tiene derecho de gobernar cualquier pueblo simplemente porque es un filósofo o un escritor talentoso. ¿No? Si partimos de la igualdad y la libertad natural de todos los hombres, el único gobierno legítimo es aquel que se funda en la libertad y la igualdad natural de todos los hombres. Entonces, quienes tienen que gobernar son los hombres. Ahora, no Rousseau. Ahora, los hombres, en su historia natural, no llegaron a un lugar de autogobierno armónico y feliz. Llegaron a otra cosa, llegaron a una sociedad degradada, corrompida y esclava, en la que todos son esclavos, aún los más poderosos son esclavos. Como decía, aún el tirano termina siendo una persona que no tiene libertad.
Entonces, Rousseau no nos puede dar un principio con el cual establecer qué es legítimo y qué no lo es. Quiero decir, no nos puede dar una idea del bien o de Dios o de lo que sea. El único origen legítimo es la voluntad de los hombres. Pero, y acá es donde me sale a decir, está el truco, porque no, no es tan sencillo decir, bueno, se gobierna por la voluntad de los hombres. Bueno, los hombres, las voluntades libres de los hombres, interactuando unos con otros, condujeron a un estado lamentable, no a un estado de florecimiento del espíritu. Entonces, lo que dice Rousseau es, el origen legítimo, único, es la voluntad de los hombres, pero la voluntad general, no las voluntades particulares. Y esta es la distinción clave. Yo decía, resuelve el problema por vía de la formalización y la generalización. ¿Sí? Generalización en el sentido de que tiene que ser la voluntad general. Tiene que ser una voluntad que no pueda ser identificada con ninguna voluntad particular, ni de una persona ni de un grupo. Tiene que ser la voluntad general. Debe, y formal, eso respecto a la generalización. ¿Por qué formalización? Porque lo que da Rousseau es la forma que debe asumir la voluntad para gobernar. Pero no dice qué debe decir la voluntad. Eso es lo que Rousseau no puede decir. La voluntad debe decir que el impuesto a las ganancias debe ser del 32,7%. No, no. Eso debe surgir de la voluntad general. En ese sentido es formal el argumento de Rousseau. ¿Sí? Dice, debe surgir de la voluntad de hombres libres e iguales. ¿Sí? Lo que debe gobernar es lo que los hombres tienen en común, no los intereses que los separan. Entonces, subrayo esta dimensión de lo común, porque para Rousseau, esta dimensión de lo común no tiene que ser impuesta desde fuera, no tiene que imponerla un poder ni una autoridad, sino que tiene que ser y puede ser extraída de la vida de la comunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Si no hubiera algo en común entre esos hombres, algo de aquello que los une, que es del orden de la voluntad general, no habría comunidad. Es decir, existe en cualquier comunidad algo que es común. Pueden comunicarse, pueden entenderse a través del lenguaje. ¿Sí? Eh, Diría lo siguiente, para Rousseau hay fuerzas que tienden a comunicar a los hombres, a ponerlos en común, y fuerzas que los disgregan. Su problema con el individuo burgués es justamente que es un individuo que piensa en sí mismo y no en lo general, no en lo común. Es decir, el impulso y el modo de vida del burgués, Rousseau lo ve como una fuerza disgregadora de la comunidad. Y a Rousseau le importa mucho justamente que no gobierne cualquier voluntad que surge del pueblo, sino aquella voluntad que surge del pueblo y que es generalizable, que puede ser traspuesta a la totalidad. ¿Sí? La respuesta rusoniana entonces es la respuesta rusoniana a la pregunta ¿cómo compatibilizar la perfecta libertad de igualdad con la institución de un poder común que gobierne legítimamente sobre todos los ciudadanos? Decía, la respuesta a esa pregunta es fundar el derecho en la voluntad de los hombres, pero no en cualquier voluntad, sino en lo que todos tienen en, perdón, en lo que todos tienen en común, en aquello de la voluntad que puede ser general. ¿Sí? Es este carácter de generalidad el que, de alguna manera, va a ser la clave para resolver el problema. ¿Sí? Ahora, es importante distinguir en Rousseau la voluntad general de la voluntad de todos. Porque la voluntad general tiene que ser algo que pueda ser puesto en común.
Mientras que la voluntad de todos no necesariamente lo es. ¿Sí? Si todos se guían por el interés particular, se instituye un gobierno que consagra al interés particular como objetivo de Estado, ¿no? Es una república comercial, o para citar a un líder reformista chino, hacerse rico es glorioso, ¿no? Deng Xiaoping del Partido Comunista, cuando hace la apertura, dice hacerse rico es glorioso. Bueno, ese no es el principio de la voluntad general. Aun si todos están de acuerdo en perseguir la riqueza, bueno, esa no es una sociedad que pueda decirse que ordena sus asuntos públicos de manera legítima, tal como lo piensa Rousseau. ¿Sí? No, ahí no hay voluntad general. Hay desenfreno de las voluntades particulares. Eso puede funcionar, pero es una sociedad decadente, va a decir Rousseau. ¿Sí? Hay una diferencia entre, cito a Rousseau, entre voluntad de todos y voluntad general. Esta se ocupa del interés común, la otra mira al interés privado y no es más que una suma de voluntades particulares. Pero saquemos de esas mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí y queda por suma de diferencias la voluntad general. Bueno, es un poco esquivo y un poco... No es que sea tan sencillo sacar una definición precisa a Rousseau sobre el tema, ¿no? Pero acá un poco lo que está diciendo es, de todas las voluntades que existen al interior de una comunidad, hay algunas que se cancelan unas con otras. Bueno, esas no son la voluntad general. Hay otras, cuando sacamos las que se cancelan mutuamente, lo que nos queda es la voluntad general. Entonces, volviendo o insistiendo con el problema del gobierno legítimo, podemos decir que mientras la voluntad general de los individuos sea la fuente del poder y la ley, nada puede vulnerar su libertad ni su igualdad. ¿Qué quiere decir con esto? Rousseau, ¿por qué hace todo este rodeo y esta complicación para entender qué es la voluntad general? Porque si gobierna la voluntad general, yo como ciudadano de una república gobernada por la voluntad general, puedo decir que no perdí nada de mi libertad, que yo me gobierno a mí mismo, que la ley proviene de mi voluntad. Ahora, no mi voluntad tal como existe en mi persona, proviene de aquello de mi voluntad que puede ser general. Entonces, espero que esto se entienda bien. De todo, digamos, del magma de impulsos que conforman mi voluntad como la de cualquier otro, va a haber cosas que empujen hacia lo particular, no lo sé, por ahí. Bueno, imaginen el ejemplo que quieran, ¿no? Pero, y otras que sean compatibles con lo general, ¿no? Tal vez soy un ciudadano virtuoso, quiere ir a participar de asambleas o hacer voluntariado o preocuparme por los asuntos públicos o ir a la guerra y luchar por la patria y sacrificar mi vida. Hay muchas maneras en las que mi voluntad puede ser compatible con la voluntad general. Y hay otras que no. Tal vez yo quiero privilegios, quiero no pagar impuestos, quiero... bueno, no importa. ¿Qué ejemplo dar? Creo que se entiende suficientemente el punto. Entonces, ¿cuál es el punto relevante acá? Lo que me gobierna es no mi voluntad tal como es, porque conviven aspectos de voluntad particular y de voluntad general, sino aquello que hay de generalizable en mi voluntad. Entonces me gobierna, vamos a decirlo así, la mejor parte de mí. Y por lo tanto, es legítimo que ese gobierno reprima esos otros aspectos de mi voluntad y de la voluntad de cualquier otro que son particulares.
y eso no daña mi libertad, no daña mi igualdad. Este sería el argumento de Rousseau. ¿Sí? Cito: como el soberano está formado únicamente por los particulares que lo componen, es decir, el soberano no tiene nada más que el poder, no tiene ninguna otra fuente que el poder de los individuos que componen el cuerpo soberano. No tiene ni puede tener interés contrario al de estos. Por consiguiente, el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía ante los súbditos. Sí, posición completamente contraria a la de Locke. Locke quiere que hay una suerte de desconfianza entre sociedad y Estado en Locke. Acá no. ¿Sí? Cito, continúo con la cita, ¿no? Porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros y luego veremos que no puede perjudicar a ninguno en particular. El soberano, por el simple hecho de serlo, es siempre todo lo que debe ser. Ser y deber ser se unen por vía de la generalización de las voluntades, ¿sí? Es decir, por una estructura formal de universalización que elimina la intervención de los intereses particulares. Cuando agarramos todas las voluntades tal como están y la pasamos, vamos a decirlo así, por el tamiz de aquellas que pueden ser generalizadas y aquellas que no, lo que queda a partir de este dispositivo, digamos, de discriminación de lo general y lo particular es decir, este dispositivo de generalización y formalización de la voluntad es la voluntad general. Y esa voluntad general tiene el derecho y la legitimidad para ejercer la autoridad sobre ese pueblo, y al hacerlo no daña la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. ¿Sí? ¿Qué dice la norma de la voluntad general? Bueno, un poco ya lo adelanté. No dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque el verdadero soberano es la voluntad general. Digamos, el contenido de las normas lo tiene que dictar el pueblo. No lo puede dictar un filósofo, ni un teólogo, ni un poeta, ni un economista, ni un experto en inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial, que, bueno, la tiene que dictar un pueblo libre. Mejor dicho, todos los otros ejemplos podrían dictar una ley, pero no habría gobierno de la voluntad general, habría gobierno de los filósofos, de los teólogos, los poetas o del algoritmo. Quienes gobiernan a los hombres son los hombres. La única fuente legítima del poder político es la voluntad general, común, de hombres libres e iguales. Y por medio de la conversión de voluntades particulares en una voluntad general, Rousseau nos dice que encontró lo que él llama la cuadratura del círculo, la forma de hacer posible concebir un gobierno semejante, es decir, un gobierno libre, un gobierno que tiene derecho de gobernar sin dañar la libertad e igualdad de los individuos. ¿Sí? Esta fórmula lo que hace entonces es describirnos cómo sería un gobierno legítimo, ¿no? ¿Cómo debe ser un gobierno? ¿No? Recordemos los 3 registros que mencionaba previamente. Los hombres como son, las leyes como pueden ser, y ahora vamos a decir algo sobre eso, el régimen como debe ser. Ahora ya sabemos algo de los hombres como son, ¿no? Esa naturaleza mutable, etc. Ya sabemos algo del régimen como debe ser. Debe ser un régimen sostenido en la voluntad general. Pero, por lo tanto, sabemos cómo debe ser un gobierno con derecho legítimo de gobernar a los súbditos. ¿Sí? O dicho de otro modo, sabemos en qué condiciones puede ser concebido un gobierno legítimo. Pero me gustaría, para ir cerrando, encarar una última pregunta que tal vez sea la más relevante. Ustedes se enojarán de que si era la más relevante, ¿por qué la menciono después de 1 hora y media? Pero bueno, hay que hacer este desarrollo para llegar hasta este punto. La pregunta ¿es posible un gobierno semejante? Es decir, ya entendimos a los hombres como son, ya entendimos al gobierno como debe ser. ¿Es posible un gobierno de la voluntad general? ¿Puede realizar, o mejor, a lo que me refiero es, ¿puede realizarse el gobierno de la voluntad general? Bueno, esto es un problema
¿sí? Porque es muy exigente la fórmula rusoniana. ¿Sí? Planteemos de otro modo la pregunta. Tenemos los hombres como son, que son los que vimos, vamos a decirlo así, los que encontramos al final del discurso. ¿Sí? Hombres corrompidos, esclavos, entregados a la búsqueda de bienes materiales o simbólicos inútiles. Esos hombres pueden vivir bajo las leyes de la voluntad general, o dicho de otra manera, ¿podrían esos hombres darse esas leyes? ¿Aceptarían un gobierno de la voluntad general? Hombres que están mucho más inclinados por sus intereses particulares que por la voluntad general. Bueno, Rousseau no ignora esto, ¿no? No ignora que los pueblos realmente existentes tal vez no estén interesados en estas cosas, ¿no? Cito a Rousseau. ¿Cómo una multitud ciega que con frecuencia no sabe lo que quiere porque raramente sabe lo que es bueno para ella, ejecutaría por sí misma una empresa tan grande, tan difícil como un sistema de legislación? Por sí mismo el pueblo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve. ¿Sí? Ahí tenemos el problema de la distancia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Los hombres quieren su bien, pero no lo ven. Continúo con la cita. Es necesario hacerle ver a los hombres los objetos tal cual son. A veces, tal cual deben parecerle. ¿No? Interesante, que ni siquiera hace falta mostrárselos como son, sino como deben parecerle. ¿No? Mostrarle el buen camino que busca, resguardarlo de la seducción de las voluntades particulares, acercar sus ojos, lugares y tiempos, equilibrar el atractivo de las ventajas presentes y sensibles con el peligro de los males alejados y ocultos. Los particulares ven el bien que rechazan, el público quiere el bien que no ve. Todos tienen igualmente necesidad de guías. He aquí de donde nace la necesidad de un legislador. Esto cae como una especie de baldazo de agua fría en el texto de Rousseau. Hasta acá, un argumento democrático, singular, pero un argumento democrático, y de repente se manifiesta, por un lado, la extrema dificultad de realizar un régimen como el de la voluntad general, y por otro lado aparece esta figura del legislador de la que no se nos había hablado, y que vamos a ver qué rol juega en la teoría rusoniana. Pero por lo pronto, sabemos que lo primero que aparece junto con el legislador es la idea de una brecha, una distancia que hasta ahora no había aparecido. Aún deseando el bien, los hombres pueden no verlo. Y hace falta una figura excepcional, el legislador, para que los hombres puedan querer el bien y verlo. ¿Sí? Este no es ya el ciudadano virtuoso, ¿no? El legislador es otra cosa, que ahora vamos a tratar de entender qué es. Pero es un hombre excepcional que tiene una tarea excepcional por delante. Cito de nuevo. Para que un pueblo naciente pueda apreciar las sanas máximas de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería menester que el efecto pudiera volverse causa. Si necesitaríamos los hombres que el contrato social crearía para que acepten el contrato social. Pero estos hombres corrompidos no lo van a aceptar. Eso es lo que quiere decir Rousseau. Sigo con la cita. Que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución, presida la institución misma. Que los hombres fuesen, antes de las leyes, lo que deben llegar a ser por ellas. Aquí se ve la desesperación de Rousseau, ¿no? Las leyes harían hombres que aceptarían las leyes, pero los hombres que tenemos no las aceptarían. ¿Sí? Así pues, el legislador, al no poder emplear ni la fuerza ni el razonamiento, no puede forzar a los hombres a aceptar una constitución, por ejemplo,
no puede razonar porque, bueno, el pueblo no razona tanto, sugiere Rousseau, tiene necesidad de recurrir a una autoridad de otro orden que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer. ¿Sí? El legislador no puede imponerse, porque no puede gobernar, gobierna la voluntad general, pero sí tiene que ofrecer buenas leyes a un pueblo. Ahora, ¿qué son buenas leyes? Esa es una pregunta relevante, ¿no? Pero, en principio, serían leyes que tiendan a que gobierne la voluntad general, pero ya sabemos que esto es demasiado difícil. Y por lo pronto, es necesario que el pueblo las adopte por su propia voluntad. No pueden ser impuestas al pueblo. El pueblo las tiene que aceptar de buena gana. ¿Sí? A su vez, el legislador tiene que conocer el orden legítimo, ¿no? Uno podría decir, tiene que haber leído el contrato social, tiene que saber que un orden legítimo es aquel en el que gobierna la voluntad general. E inspirado por ese orden legítimo, tiene que ser capaz de ofrecer leyes tales que se adapten al pueblo tal como es, a los hombres tal como son, y al mismo tiempo que acerquen a esos hombres al gobierno de la voluntad general. Si el legislador ofreciera el gobierno de la voluntad general sin más, un pueblo corrompido nunca lo aceptaría. Entonces tenemos los hombres como son y el régimen como debe ser. Esto vamos a hacer de cuenta que lo entendimos, al menos según Rousseau lo entendimos. Para realizar un régimen necesitamos que una suerte de milagro, ¿no? ¿Cómo estas leyes que instituyen una autoridad política al tiempo que deja a los hombres perfectamente libres e iguales? Bueno, a través de la voluntad general, ya sabemos toda esa parte. Pero ¿cómo se realiza eso una vez que sabemos cómo debería ser? Bueno, ahí aparece la figura del legislador, ¿no? El legislador tiene que conocer el orden legítimo, ¿no? El contrato social, e inspirado en él, ofrecer a un pueblo determinado leyes que se adapten a ese pueblo tal como es. Leyes que ese pueblo aceptaría. ¿Sí? Sin ninguna autoridad, sin ningún poder, tiene que convencer a un pueblo de darse leyes que garanticen su libertad. Cuando el propio pueblo no desea su libertad. Porque no quiere el bien, pero no lo ve. Y en esa brecha es el legislador el que tiene que tener una inteligencia, una sabiduría, una virtud política de otro orden, no la virtud política de la que hablábamos al comienzo, tal vez una virtud política más parecida a la de Maquiavelo, para lograr, uno podría decir, ese milagro. Que un pueblo que no quiere la libertad acepte leyes que lo conducen hacia la libertad. ¿Sí? Pero, insisto, perdón, insisto, el pueblo no desea la libertad. Rousseau describe al pueblo como unos pobres idiotas temblorosos y enfermos que tiemblan ante la presencia del médico, ¿no? El pueblo es un enfermo que se asusta del médico en vez de entender que el médico es el que le trae la salvación. Entonces hace falta una capacidad extraordinaria para fundar un pueblo, ¿sí? Para conseguir que hombres inclinados al interés particular acepten ser gobernados por la voluntad general. Y si la república, tal como la describe Rousseau, necesita virtud, es decir, espíritu público para sostenerse, no comercio, refinamiento, lujo, sofisticación. Es decir, necesita algo más, vamos a decirlo así, más espartano. Si el pueblo tiene que ser virtuoso en el sentido de estas repúblicas de la antigüedad, acá descubrimos que además de esa virtud del pueblo, hace falta otra virtud, que es la del legislador. ¿Sí? El que consigue instaurar un nuevo orden. ¿Sí? Cito a Rousseau: quien redacta las leyes no tiene, pues, ni debe tener ningún derecho legislativo.
y el pueblo mismo no puede, aunque quiera, despojarse de este derecho intransferible, el de legislar. Es decir, el legislador puede redactar la ley, pero no puede darles fuerza de ley. La fuerza de ley se la da la voluntad general, se la da el pueblo. De este modo, en la obra de la legislación se encuentran a la vez dos cosas que parecen incompatibles. Una empresa por encima de la fuerza humana y para llevarla a cabo una autoridad que no es nada. Bueno, extraordinaria fórmula rusoniana, ¿no? ¿Cómo puede el legislador, que es un hombre extraordinario, que debe realizar algo por encima de la fuerza humana, con una autoridad que no es nada, encontrar las leyes para un pueblo? ¿Sí? Cito de nuevo: para descubrir las mejores reglas de la sociedad que convienen a las naciones, haría falta una inteligencia superior que viese todas las pasiones de los hombres y que no sintiese ninguna, que no tuviera ninguna relación con nuestra naturaleza y que la conociese a fondo, que su felicidad fuera independiente de nosotros y que sin embargo tuviera bien ocuparse de la nuestra. Finalmente, que procurándose en el correr de los tiempos una gloria lejana, pudiera trabajar en un siglo y disfrutar en otro. Harían falta dioses para dar leyes a los hombres. Y yo diría, en esta fórmula, yo dije, es algo milagroso. Harían falta dioses para dar leyes a los hombres. Se puede tomar medida de la extrema dificultad de la tarea. ¿Sí? Para que gobierne la voluntad general hay que cambiar la naturaleza humana. Pero esta tarea es tan compleja que solo un hombre extraordinario la puede realizar. Cito de vuelta: quien se atreve con la empresa de instituir un pueblo debe sentirse en condiciones de cambiar, por así decir, la naturaleza humana. Entonces, para concluir, la cuestión del legislador ilustra un problema de orden más general, podríamos decir, que es el de la brecha que existe entre una idea de lo justo, que los hombres pueden formarse, y la posibilidad de su realización en el mundo. ¿Sí? Rousseau escribe el contrato social y dice, bueno, el contrato social nos permite entender cómo debe ser un régimen justo. Pero no alcanza simplemente con decir un régimen justo sería de esta manera, ¿no? La figura del legislador es la que permite articular el problema de los hombres tal cual son con el del régimen tal como debe ser y el de las leyes tal como pueden ser. Ahora creo que se entiende mejor por qué yo dije que retengamos esta fórmula en el comienzo de la clase, ¿no? Es el legislador el que va a encontrar las leyes como pueden ser. ¿Y qué quiere decir leyes como pueden ser? Leyes que, por un lado, sean aceptables para el pueblo tal como es, y por otro lado, acerquen ese pueblo a un régimen tal como debe ser. ¿Sí? Dicho de otra manera, Rousseau, de una manera bastante parecida a Platón, presenta una tensión que no se puede eliminar en el mundo humano entre la capacidad de formular un principio de justicia y la extrema dificultad para realizarlo, ¿no? Si ustedes recuerdan República, sucede eso, ¿no? Se formula la pregunta: ¿qué es justicia? Bueno, eso lleva a una enorme cantidad de dificultades. Pero no es sencilla la respuesta. Y sin embargo, la pregunta no deja de formularse. Aunque nunca pueda responderse de manera completa ni satisfactoria, tampoco podemos, como humanos, dejar de formular esa pregunta, ¿no? Y la figura del legislador lo que nos permite ver desde esta perspectiva es el carácter paradójico o incluso tal vez trágico de esta brecha extremadamente difícil de cerrar entre la formulación de la pregunta sobre la justicia y la dificultad para realizar la justicia en el mundo. Y dejo formulada una pregunta para concluir la clase. Deberíamos contentarnos con decir, bueno, entonces el legislador es la figura que nos muestra que es imposible realizar una obra de legislación justa para una sociedad política en el mundo.
Yo diría, tal vez no sea la respuesta o la conclusión más satisfactoria, ¿no? Y diría, tal vez se puede pensar la figura del legislador como un esfuerzo no solo por comprender a los hombres como son y a las leyes o al régimen como debe ser, sino además un esfuerzo adicional de dar a los hombres, tal como son, leyes adecuadas para ellos que les permitan vivir bajo un régimen lo más parecido posible al régimen como debería ser. Lo voy a decir de otra manera. Probablemente las demandas de la voluntad general o de un régimen sostenido de la voluntad general sean demasiado exigentes. Pero esto, y uno podría decir, entonces tal vez es todo este recorrido para decir, bueno, Rousseau finalmente es un autor utópico. Yo diría, el legislador está ahí para impedirnos hacer de Rousseau un autor que simplemente formula una utopía. Dice, si entendemos a los hombres como son y al régimen como debe ser, tal vez la figura del legislador nos permite entender que hay una inteligencia política extraordinaria, que no es para cualquiera, que puede articular milagrosamente esas dos cosas. ¿Sí? En síntesis, diría, en la imagen, en la figura del legislador, no es que no creo que haya un problema de la teoría de Rousseau, ¿no? Como en un momento parece aparecer, si uno lee el contrato social, dice, bueno, llega un momento en el que se da cuenta de que el pueblo no quiere el bien. Y bueno, y ahí aparece el legislador. Es tentador leer el texto diciendo algo así como, bueno, Rousseau se dio cuenta que tiene un problema y mete el legislador por la ventana para resolverlo. Yo diría, es un autor demasiado inteligente Rousseau para hacer una lectura tan chata del problema. Diría, creo que hay una lectura más interesante, que es que no hay ahí un problema de Rousseau o de la teoría de Rousseau, o un problema que Rousseau no puede resolver, sino una característica de la política moderna como tal, que Rousseau describe con una precisión que no tiene mucha. Que no tiene par. O sea, que no hay muchos autores que hayan podido manifestar esa tensión de la política moderna con tanta precisión. Y la pregunta por el régimen justo no puede dejar de formularse, ¿sí? Y la cuestión de los modos en los que los regímenes realmente existentes pueden acercarse al ideal de justicia, de libertad, de igualdad, está siempre abierta. ¿Sí? Bajo esta luz, entonces, Rousseau no es un autor contradictorio o paradójico a causa de sus falencias o de sus incoherencias, sino, por el contrario, gracias a que su obra nos puede hacer ver con una claridad y una intensidad notables algunas de las contradicciones y paradojas que son inherentes a la política moderna, bueno, un autor a través del cual podemos ver las tensiones y las contradicciones de la política moderna, no un autor que es contradictorio en su propia obra. Bueno, con esto concluyo la exposición de Rousseau, de un Rousseau, diría. Como ustedes saben, de este y de todos los autores no hay una sola versión posible. Esto es especialmente cierto con Rousseau, ¿no? Porque su obra está plagada de tensiones muy intensas, no puede decir, entre individuo y comunidad, entre comprensión del hombre tal cual es y el régimen tal como debe ser. Y es un autor que es bastante fácil leerlo de manera unilateral. Y por lo menos mi esfuerzo, aunque en el final haya quedado tal vez un poco paradójico, fue justamente el de tratar de hacer una lectura que buscara contener a todos los Rousseau que están dentro de la obra.